Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de burbujas. Cada tanto, una nueva tecnología aparece y el mundo decide que va a cambiarlo todo, que esta vez sí es diferente, que quien no invierta ahora se va a quedar afuera. Pasó con los ferrocarriles en el siglo XIX, pasó con Internet a fines de los 90. En todos esos casos la tecnología era real, pero no el precio que el mercado le ponía. Eso tiene un nombre y se llama burbuja. Hoy nos preguntamos si la inteligencia artificial es la próxima. Hay burbujas especulativas, burbujas inmobiliarias y tecnológicas. Stock prices tend to rise when it seems like a company will earn more in the future. Un bulbo de tulipán llegaba ya a valer el sueldo que un artesano podía ganar en 10 años. Todos dicen que estamos viviendo la burbuja de la inteligencia artificial. Today, scholars work long and hard trying to predict what causes a bubble and how to avoid them. Durante la burbuja de las .com, las acciones de Amazon cayeron un 94,7%. $500 millones en fábricas de IA. Y los precios de la RAM subieron hasta un 314% para después desplomarse. OpenAI ya no es la única empresa que puede ofrecer inteligencia artificial avanzada. Los bajos costes de desarrollo de DeepSeek hacen que sea muy barato integrar el modelo. La gente ya no usa las herramientas de IA como antes. Every $1 billion poured in is another billion that needs to come back with returns. La IA va a disparar la productividad y va a justificar una ola gigantesca de inversión en chips, centros de datos, software, energía y automatización. La burbuja está a punto de explotar. Pero antes de ir a la última de las burbujas, hay que responder una pregunta. ¿Qué es exactamente una burbuja económica o financiera? Porque no es simplemente que algo sea caro ni que una empresa valga mucho. Es algo más específico y mucho más peligroso. Una burbuja se va hinchando más y más hasta explotar. Hay burbujas especulativas, burbujas inmobiliarias y tecnológicas. Se crean cuando el precio de un producto aumenta por encima de su valor real. Como en Holanda en 1637. Pero para explicar mejor cómo funcionan, vayamos a la primera burbuja de la historia. En la Holanda del siglo XVII, los tulipanes se pusieron de moda. Sus precios empezaron a subir y cuando los precios subían, la gente los compraba para revenderlos más caros. En el pico, un solo bulbo de tulipán llegó a valer lo equivalente a una casa. La crisis del tulipán. Os la cuento rápidamente. Cuando Países Bajos consigue su independencia tras derrotar al Imperio Español, el país se convierte en uno de los principales puntos del comercio mundial, y los barcos holandeses consiguen abrir o hacerse con nuevas rutas comerciales que les permiten traer un montón de especias desde Asia. Esto creó un montón de nuevos ricos en el país que se dedicaban al comercio. Ricos que vivían en ostentosas casas rodeadas de jardines llenos de flores. En los jardines de estos ricos se puso de moda tener tulipanes, ya que eran flores exóticas que venían de Asia y que costaba un mundo hacerlas florecer. Así que esta moda de tener tulipanes hizo que estos escasearan y que su precio automáticamente subiera. Además, un virus comenzó a afectar a los tulipanes, el virus del tulipán roto. Muchos de los tulipanes que estaban afectados por este virus acababan muriendo. Pero unos pocos solo cambiaban de apariencia y se volvían más bonitos y vistosos. Así que todos los ricos querían hacerse con esta variedad rara de tulipán y sus precios subieron aún más que los de los tulipanes normales. Algo que se dio esa vez y que se repite siempre que hay una burbuja es el surgimiento de un personaje, los especuladores. Increíble subida de precios de los tulipanes, hubo mucha gente espabilada que pensó: como los tulipanes no paran de subir de precio, ¿y si compro los bulbos de los que salen y así cuando crezcan podré venderlos por mucho más dinero?
Pues eso, que ahora los tulipanes no eran solo demandados por los ricos para sus jardines, sino también por la gente que quería comprarlos para especular con su precio, es decir, para venderlos más caros de los que le habían costado en muy poco tiempo. Y como los tulipanes tardan en crecer y no se pueden crear más de la noche a la mañana, los precios de estos continuaron subiendo. Mucha gente ganó mucho dinero comprando y vendiendo tulipanes, y eso causó un efecto llamada al resto de la población. Todo el mundo quería participar de esa vorágine de dinero que suponía el comprar y vender tulipanes. De hecho, hubo gente que se endeudó para comprar bulbos de tulipanes a precios astronómicos. Al calor de todos estos nuevos compradores, el precio del tulipán subió y subió, hasta el punto de que un bulbo de tulipán llegaba ya a valer el sueldo que un artesano podía ganar en 10 años. Poco a poco la gente empezó a ser consciente de la locura que suponía que una flor valiese 10 veces el salario de un artesano, y de repente llegó un punto en el que todo el mundo comprendió que aquello no tenía sentido. A partir de los tulipanes empezamos a entender que una burbuja económica ocurre cuando el precio de un activo sube muy por encima de lo que justifica su valor real. Y la clave no es el precio en sí, sino el mecanismo. El precio sube porque todos esperan que siga subiendo y todos compran porque todos esperan que todos van a seguir comprando. Es una profecía autocumplida hasta que deja de cumplirse. In the stock market, the price of stock is based on the supply and demand of investors. Stock prices tend to rise when it seems like a company will earn more in the future. Investors might then buy more of the stock, raising the prices even further due to an increased demand. This can result in a feedback loop where investors get caught up in the hype and ultimately drive prices far above intrinsic value, creating a bubble. El momento en que la profecía se rompe se llama el estallido. Los precios caen y caen rápido. Quienes compraron caro pierden mucho y muchas veces el efecto se propaga al resto de la economía. Las burbujas no son raras, tienen una historia larga y bastante consistente. All that is needed for a mania to end and for a bubble to burst is the collective realization that the price of the stock, or a tulip, far exceeds its worth. That's what happened with both manias. Suddenly, the demand ended. Prices were pushed to staggering lows, and pop, the bubbles burst, and the market crashed. Pero volvamos a la historia y a las burbujas que vinieron después de los tulipanes. La burbuja de los mares del sur en Inglaterra en el siglo XVIII o la burbuja ferroviaria del siglo XIX, cuando se especuló masivamente con acciones de empresas de trenes que prometían conectar continentes, pero que en muchos casos no tenían ni los rieles. El patrón se repite: tecnología nueva, expectativas desproporcionadas, efecto manada y colapso. En 1830 se inauguró la primera línea de ferrocarril entre Liverpool y Manchester y fue un éxito. Las acciones de las compañías ferroviarias empezaron a subir y gracias a la publicidad en los periódicos, muchas familias invirtieron sus ahorros en nuevos proyectos. Sin embargo, varias de estas líneas eran inviables. Se planificaron trazados por terrenos donde no podían construirse. Aún así, el valor de las compañías siguió aumentando hasta que la burbuja estalló. Muchas vías nunca se construyeron, la mayoría de las empresas quebraron y las familias perdieron sus ahorros. Pero el antecedente más relevante para entender lo que puede estar pasando hoy es la llamada burbuja de las .com, a fines de los años 90. Como dijimos muchas veces en Conexiones, esa era la época en la que Internet era algo nuevo y prometedor, y los inversores apostaban masivamente por cualquier empresa que tuviera un .com en el nombre, sin importar si tenía un modelo de negocio viable o si alguna vez iba a dar ganancia. Para entonces toda la prensa se hacía ya eco de esta nueva ola que significaba Internet. Y es que los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la construcción de esta burbuja. Para ellos, todas estas historias eran oro puro. Jóvenes emprendedores convirtiéndose en millonarios de la noche a la mañana, que se convertían además en grandes estrellas. Revistas, programas de televisión e incluso películas se hacían eco constantemente de la idea de que Internet iba a cambiar todo para siempre. Esta narrativa creó una especie de FOMO entre inversores y empresarios que no querían perderse la explosión del mundo virtual. Sin embargo, al igual que ha ocurrido en los últimos años con el mundo de las criptomonedas, lo que realmente estaba pasando era una disociación entre la tecnología y su aplicación práctica.
Sí, Internet era una tecnología revolucionaria, pero en aquel entonces la mayor parte de los negocios de Internet no tenían ni idea de cómo convertir el tráfico web en ingresos sostenibles. Los modelos de negocio eran, en muchos casos, especulativos. Algunos se dieron cuenta y nadie los escuchó. En 1996, en pleno boom, el entonces presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, se preguntó en un discurso si no estaríamos en un momento de exuberancia irracional. Ese estado en que los inversores se convencen de que los precios van a subir para siempre y pierden el juicio. Casi nadie le hizo caso en ese momento y después explotó la burbuja inmobiliaria. Greenspan murió hace unas semanas, a los 100 años, y la pregunta que se hizo en 1996 sigue siendo la misma que nos hacemos hoy. But how do we know when irrational exuberance has unduly escalated asset values, which then become subject to unexpected and prolonged contractions, as they have in Japan over the past decade? Hay también una señal que en retrospectiva siempre parece obvia, pero que en el momento es muy difícil de ver. El dinero empieza a ir a proyectos cada vez más especulativos. Por eso, las consecuencias son tan grandes que generan años y años de recesiones. So even if you weren't investing in internet stocks or mortgage-backed securities, you could still be hit by the fallout from that bubble because unemployment spiked after those bubbles burst. And interestingly, in times of recession, like the one tied to the COVID-19 pandemic, the Federal Reserve often moves to decrease rates, potentially creating conditions that again drive investors to riskier assets. Con todo eso en mente, volvemos a la pregunta original. ¿Está pasando algo parecido hoy con la inteligencia artificial? La burbuja está a punto de explotar. Google acaba de superar a Microsoft en capitalización de mercado. Apple eligió a Gemini y no a ChatGPT para potenciar al nuevo Siri. Mientras tanto, Microsoft pierde $360 mil millones de valor en un solo día. OpenAI lanzó Sora 2 con bombos y platillos. 30 días después, la retención cayó al 1% para terminar cancelando el proyecto a pesar de contratos multimillonarios con Disney. Una vez que hayamos construido este tipo de sistema general inteligente, básicamente le pediremos que encuentre una manera de generar un retorno de inversión para ustedes. Nvidia acaba de hacer la apuesta más grande en la historia de la tecnología. $500 millones en fábricas de IA. Y los precios de la RAM subieron hasta un 314% para después desplomarse, aunque los precios siguen altísimos. Algo está pasando. La narrativa de la IA, esa que dominó los titulares por más de 2 años, se está rompiendo en tiempo real. Los ganadores de ayer están tropezando. Los perdedores silenciosos se están convirtiendo en gigantes. Y la escasez ya no solo es de chips, es de todo producto tecnológico. ¿Estamos viendo el estallido de la burbuja? Las reglas cambiaron, y los próximos 12 meses van a decidir quién manda en la IA para la próxima década. Desde que se lanzó ChatGPT a fines de 2022, la valoración financiera de las empresas relacionadas con la IA creció en conjunto alrededor de $27 billones. Para ponerlo en perspectiva, el PBI de todos los países de América Latina juntos es de alrededor de $6 billones. Las altas expectativas ya estaban asimiladas en el mercado. Google no ha ganado necesariamente, pero se están poniendo al día donde deberían haber estado. Por supuesto, si Microsoft, Nvidia y OpenAI logran de alguna manera un retorno gigantesco, podrían subir aún más, y OpenAI sigue en la cima. Pero Google acaba de convertirse en una amenaza real, y el mercado por fin lo está viendo. La brecha se está cerrando, y Google vuelve a estar con los líderes de la IA. La verdadera pregunta es, ¿qué pasará ahora? Solo el tiempo lo dirá. Probablemente hayas leído los titulares. OpenAI lanzó Sora 2, el generador de video más nuevo y avanzado, pero en solo 30 días, la retención de usuarios cayó apenas al 1%. Pero eso es solo el principio. Algo extraño está pasando en el mundo de la IA. Después de que Microsoft anunciara un gasto masivo en IA, su capitalización de mercado cayó $360 mil millones en un solo día. Los directivos ejecutivos estaban suplicando a la gente que dejara de ser negativa. La gente ya no usa las herramientas de IA como antes. ¿Qué está pasando? ¿Está este experimento gigante finalmente a punto de derrumbarse?
Las 5 empresas tecnológicas más grandes del mundo, Microsoft, Meta, Amazon, Google y Apple, gastarán juntas en 2026 cerca de 800.000 millones de dólares solo en centros de datos de infraestructura para IA. Eso es el 40% de sus ingresos totales, más de lo que gastó la industria petrolera en el boom del shale, más de lo que gastaron las telecomunicaciones durante la burbuja.com. ¿Cuánta valoración perdió Nvidia tras el lanzamiento de DeepSeek? Lo que vale el PBI de Uruguay en un año. Lo que vale el PBI de Uruguay en 7 años. Lo que vale el PBI de Uruguay en 50 años. Nvidia es hoy la empresa más valiosa del mundo gracias a la inteligencia artificial, pero el 27 de enero de 2025, en un solo día, su valoración perdió más de 600.000 millones de dólares en valor de mercado. Fue el mayor derrumbe de una empresa en un día en la historia de Wall Street. Seguimos en Conexiones hablando de burbujas. Uno de los casos más llamativos del boom de la IA es el de Nvidia. Esta empresa fabrica los chips que se usan para entrenar modelos de inteligencia artificial. Su valor en bolsa pasó de unos 300.000 millones de dólares en 2022 a superar brevemente los 3 billones en 2024. Esto es que multiplicó su valor por 10 en 2 años. Nvidia acaba de comprometer $500 millones para construir algo gigantesco. Para ponerlo en contexto, eso es 7 veces sus ingresos anuales actuales. Y lo más extraño es que no se trata de una fábrica para hacer GPUs, sino de algo completamente diferente. Todos dicen que estamos viviendo la burbuja de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué apostar tanto dinero? Es verdad que a diferencia de muchas empresas .com, Nvidia sí tiene ganancias reales. Sus ingresos pasaron de 8.000 millones de dólares en 2022 a más de 57.000 millones en 2025. El crecimiento de su evaluación refleja en parte un crecimiento real del negocio. Eso la distingue de una empresa que es solamente expectativas. Y aunque suene como una diferencia técnica, es algo enorme. Nvidia se ha aliado con Foxconn para construirlas, y no solamente las usarán OpenAI, Meta o X. Y están diseñados para fabricar tokens. Estos tokens pueden transformarse en inteligencia productiva, capaz de impulsar una enorme variedad de industrias. Por eso, las fábricas de inteligencia artificial se han convertido en parte esencial de la infraestructura de un país. Esa es la razón por la que me ves viajando por el mundo, reuniéndome con jefes de Estado, porque todos quieren tener sus propias fábricas de IA. Todos quieren que la inteligencia artificial forme parte de su infraestructura y que se convierta en una industria de fabricación en crecimiento dentro de sus economías. Esto explica la inversión de $500 millones. Podría ser un salto monumental para Nvidia, llevando sus ingresos de algo absurdo a inimaginables, pero no están solos. El problema es que eso no es la norma en este negocio. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, vale cientos de miles de millones de dólares y tiene 800 millones de usuarios semanales, pero no da ganancia. Su valuación se sostiene en su potencial a futuro, en la expectativa de que en algún momento todo eso va a lograr monetizarlo. OpenAI pasó de prácticamente cero ingresos a finales de 2022 a más de 20.000 millones de dólares de ingresos anualizados en 2025. Visto así, parece una máquina de hacer billetes. El problema es que al mismo tiempo la propia compañía estaría preparando un gasto total en computación de unos 600.000 millones de dólares hasta 2030. Pero la tesis bajista sobre OpenAI no gira en torno a un único problema concreto, sino a una combinación bastante delicada de factores que juntos pueden convertirse en una tormenta perfecta. Además de la necesidad constante de capital, tenemos la presión de la competencia, que cada vez es más agresiva y más numerosa. OpenAI ya no es la única empresa que puede ofrecer inteligencia artificial avanzada, ni siquiera la única que puede hacerlo a gran escala. Otra cosa que preocupa es la estructura financiera. Las grandes empresas de infraestructura como Amazon, Microsoft y Google construyen centros de datos y los financian con contratos de largo plazo que firman con desarrolladores como OpenAI y Anthropic.
Esos desarrolladores, a su vez, siguen levantando capital de inversores que apuestan a ganancias futuras. Es una cadena de confianza. Si en algún punto se rompe, puede haber un efecto dominó. Meanwhile, AMD is offering OpenAI partial ownership in a chip purchase deal. This web of circular investments and deals is fueling a rapid rise in stock prices. At the centre is OpenAI, which has organised over $1 trillion in computing deals, despite the company currently generating less than $13 billion in annual revenue. It's also losing money, while CEO Sam Altman admitted that becoming profitable was not in his top 10 concerns, which is understandable, given OpenAI's $500 billion valuation, making it the most valuable company to have never turned a profit. En enero de 2025, DeepSeek dijo haber entrenado un modelo de lenguaje competitivo con los mejores del mundo, usando chips menos avanzados, en solo 2 meses y por menos de $6 millones. Este anuncio generó mucho ruido porque si era cierto significaba que toda la tesis que justificaba gastar cientos de miles de millones en infraestructura era al menos en parte incorrecta. Todo esto es bien interesante y probablemente cause un gran impacto a nivel mundial. Primero que nada, porque es una inteligencia artificial más democrática y accesible. Si R1 se sigue manteniendo gratuito en el futuro, millones podrían usarlo y desarrollar sistemas de inteligencia artificial innovadores. Los desarrolladores de todo el mundo pueden ajustar y entrenar DeepSeek para cubrir una amplia variedad de idiomas que no están tan bien representados en otros modelos, además de ir entendiendo las normas culturales, costumbres y contextos regionales, lo que la hace muy inclusiva. Hasta ahora era muy difícil desarrollar tecnología o implementar servicios basados en inteligencia artificial desde cero, como por ejemplo chats. Las tarifas son bastante caras y deben pagarse en dólares. Por eso, los bajos costes de desarrollo de DeepSeek hacen que sea muy barato integrar el modelo R1 en aplicaciones propias. Esto permite a más personas, desarrolladores y pequeñas empresas acceder a herramientas de inteligencia artificial que antes estaban limitadas por costos elevados o barreras técnicas. La caída fue inmediata y generalizada. Nvidia perdió un 17% en un día. El Nasdaq cayó más del 3%. ASML, el único fabricante de máquinas para hacer chips en todo el mundo, cayó un 7%. SoftBank en Japón cayó un 8%. La ola llegó desde Asia hasta Europa y Wall Street en horas. DeepSeek's cost-effective model is also raising questions about big investments going into semiconductor giant NVIDIA's graphic processing units, or GPUs. GPUs are seen as integral to designing the most cutting-edge AI models, with each chip able to fetch tens of thousands of US dollars. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, or TSMC, is NVIDIA's primary chipmaker. In the wake of DeepSeek's latest releases, NVIDIA's stock fell by as much as 17%, while the US-listed shares of TSMC fell 13%. Market now is worried that, so we can actually train a model with such lower costs. Why we invest all this money in the hyperscalers, in the chip makers? But for some tech analysts, NVIDIA's fate might just come down to so-called scaling laws. In the world of AI, scaling laws measure the relationship between model performance and their parameters. Sin embargo, la situación duró poco. Los mercados se recuperaron en apenas unos días y las inversiones en infraestructura nunca se detuvieron. Porque también había una explicación alternativa. Si DeepSeek pudo hacer tanto con tan poco, eso no demuestra que la infraestructura sobra. Puede significar entonces que la IA es tan potente que incluso con menos recursos genera tecnología de punta y que la demanda va a seguir creciendo igual. Bueno, para seguir hablando de burbujas, estamos con Germán de Agosto, que es economista, docente y director de la carrera de Economía de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué configura una burbuja? Porque también es un término que se usa a veces medio a la ligera. Exacto, porque también nunca sabes si estás en una o no estás en una. Pero hasta que no termina no sabes del todo. Hasta que no explota no sabes que estuviste en una burbuja. Pero básicamente sería una situación donde el valor de determinadas cosas,
en este caso de la tecnología o de las empresas de IA, justamente se despega o se disocia de sus fundamentos reales, ¿sí? Justamente porque está apuntalado por un entusiasmo que podrías caracterizar, si querés usar el término de el presidente de la Reserva Federal que murió hace 3 días con 100 años, exuberancia irracional. Básicamente es: invertimos porque vemos que todo el mundo está invirtiendo y eso nos da un término que se resignificó, que es el FOMO. El FOMO. Porque ahora lo usan los jóvenes, cuando antes era un término más financiero, es decir, tengo miedo de quedarme afuera, fear of missing out. Entonces, si yo veo que todo el mundo está invirtiendo, se está haciendo millonario, yo no necesariamente tengo por qué tener una aproximación racional hacia si es una inversión adecuada o no. Yo lo único que veo es que hay todo un estado febril a mi alrededor, que todo el mundo pone guita ahí, y por tanto pongo guita ahí. No porque esté convencido de que eso efectivamente va a reportarme algo cierto, algo sólido, algo que me va a hacer rico, sino porque justamente veo que todo el mundo lo está haciendo. Entonces se genera como una suerte de eso, de irracionalidad, de exuberancia irracional o de estado febril, por el cual las inversiones responden más a factores psicológicos que a factores más racionales, decir, bueno, ¿qué es esta tecnología? ¿Qué hay detrás de esta tecnología? ¿Cuál es el potencial de esta tecnología? ¿Qué está pasando con esta tecnología? Todo el mundo está invirtiendo en esto, yo también. Pasa con las criptomonedas, justamente es algo que de alguna manera supone ese estado de alguna manera de alteración de la psiquis, porque es algo mucho más estomacal, son como los espíritus animales en términos de Keynes, descontrolados. Y antes de ir a hacerte el doble clic específicamente a esta de IA, que no sabemos porque no explotó si es burbuja o no es burbuja, ¿las burbujas financieras o económicas son algo inherente de los ciclos económicos o es una enfermedad y no deberían existir? Hay quienes piensan que sí, y naturalmente podrías pensar, o quienes afirman que el capitalismo moderno no es otra cosa que una sucesión de burbujas productivas, ¿no? Algunas menos que otras, algunas más dañinas que otras, pero en definitiva, bajo el entendido que la innovación está detrás de la productividad y que la productividad está detrás del crecimiento, podrías pensar, o la visión, en particular la visión que hoy tiene Silicon Valley, básicamente los tecnofeudalistas que dominan el mundo, que justamente las burbujas son positivas porque justamente generan un entorno, ese entorno que describimos, atravesado por cuestiones más psicológicas que racionales, ¿sí? Más impulsivos, básicamente es lo que permite justamente tomar más riesgo del que tomarías en otro contexto de mayor claridad mental. Entonces lo que se entiende, es la visión que hoy predomina justamente en el mundo tecnológico, es que si es una burbuja no pasa nada, porque las burbujas son buenas, porque las burbujas son necesarias, porque las burbujas son el aceite que hace mover el engranaje de la civilización, o las oleadas especulativas en los mares de la innovación son justamente lo que te permite llegar a las nuevas tierras, a las tierras prometidas que no se conocerían de alguna manera en otro contexto, porque nadie se animaría a navegar esos mares porque justamente van hacia lo incierto. Porque en esta, digamos, es interesante ver si siempre se dan las mismas características o qué características en esta se están dando que se han dado en otras. Pero hay una que es como la promesa de la potencialidad de algo mucho más que la efectiva potencialidad de la inteligencia artificial actual, porque muchas de las cosas que sobre las cuales se invierte son promesas no concretadas. Estamos todos a la expectativa de que se realice un acto de fe, y digo todos porque de alguna manera lo que podría llegar a desatar justamente que no se concrete esa escenario, es que reviente y eso deje a todos peor de lo que estábamos, ¿no? Y en particular lo que no tenemos que ver con todo esto, ¿no? Lo que no nos vamos a hacer ricos si esto sale bien, pero de alguna manera tenés efectivamente que vos podés tener un tipo de burbujas que podría llamar productivas o industriales, ¿sí? Típicas, la burbuja básicamente ferroviaria en el siglo XIX, que vos decís, efectivamente, se invirtió desaforadamente justamente en las vías del tren. Hubo un acto de irresponsabilidad o un acto de especulación excesiva asociada a lo que podía generar justamente la tecnología del ferrocarril. No se satisfazo justamente esa expectativa, pero cuando reventó hizo daño, por supuesto, pero dejó algo que es tangible, que son las vías del tren sobre las cuales posteriormente
efectivamente se construyó lo que se construyó. O algo similar pasa con la burbuja financiera de fines de los 90 en Estados Unidos, la famosa burbuja .com. Las de las .com. Sí. La de las .com, que es la referencia hoy en que la más parecida a esta, supuestamente. Exactamente. Pasó lo mismo, una fiebre de empresas asociada justamente a la potencialidad o a la promesa de potencial transformación que iba a generar la tecnología de Internet. Naturalmente, eso tampoco estuvo a la altura de las expectativas, generó una corrección o un estallido de esa burbuja. Hubo gente que la pasó muy mal, pero hoy tenemos el mundo que tenemos en parte porque esa tecnología posteriormente dejó algo, que dejó fibra óptica. Entonces, básicamente, una de las formas que podrías aproximarte, bajo siempre la incertidumbre de si es o no es decir, bueno, si es, ¿de qué clase es? ¿Qué es lo que puede dejar? Puede dejar vías del tren que después permitan justamente el avance de la civilización. Puede dejar fibra óptica que después permita justamente el desarrollo de la Internet moderna de comunicación. O no puede dejar nada como la crisis financiera del 2008. Hay una burbuja especulativa en el mercado inmobiliario. Y no dejó nada. Que cuando estalló solamente dejó dolor e impunidad en los banqueros, ¿sí? Y básicamente nos ayuda a entender parte de lo que estamos viendo desde entonces, que justamente ese descontento exacerbado con el sistema como funciona, ¿no? En particular con la globalización y otros males, probablemente sean hijos justamente del legado que nos dejó esa burbuja, pero no dejó ningún activo tangible. Ahí tenés, si querés, una distinción entre una burbuja industrial, por usar el concepto de Jeff Bezos, y una burbuja financiera que no dejó nada. Entonces, ¿qué tipo de burbuja es esta? No sabemos. Porque otra característica, no sé, vos corregime si pasó otras veces, pero que es como en este caso preocupa, es esta cuestión de cuando vos haces un análisis más cercano de cómo se están moviendo las inversiones, una cosa que ves es que las empresas le prestan a otras para comprarles lo que ve. O sea, ya eso hace ruido. Cada burbuja histórica ha dejado nuevos instrumentos o nuevos mecanismos creativos de financiación. Si querés ir mucho más atrás en el tiempo, tenés la famosa burbuja de los tulipanes en los Países Bajos en 1600. Dicen que es la primera. Que está caracterizada como una de las primeras donde había una fiebre por los tulipanes, por las flores, para aclarar, ¿no? En el país más rico de ese entonces, porque era un signo de estatus, si se quiere. Entonces se generó todo este estado febril en torno a las flores y eso de alguna manera en algún momento se vio que el piso se levantó y que el valor que se le asignaba a las flores no era tal. Y ahí es cuando se empieza a desparramar o a estallar la burbuja. Entonces vos en ese caso lo que tenés es justamente una situación donde se crearon los mercados de futuros. Vos podrías comprar a futuro un tulipán. Que todavía no existía. Que todavía no existía. Entonces todavía hasta el día de hoy tenemos ese activo financiero que es, lo vemos en el petróleo, lo vemos en las monedas, en todo, ¿no? Vos podés comprar a futuro cosas. La burbuja del 2008 dejó también otro conjunto de activos, en particular los activos empaquetados, las hipotecas que vos decías, bueno, vos tenés una hipoteca que no puedes pagar, yo tengo otra, pero capaz que alguno de acá puede pagar, empaquetamos las tres y la vendemos como si fuera la de él, ¿no? Siempre hay una creatividad financiera y en este caso esa creatividad financiera, problemática naturalmente, se plasma, si querés, en esta ingeniería circular por el cual se terminan como haciendo una compra y venta todos los miembros de la misma cadena. Creadores, fabricadores de chip, desarrolladores, proveedores, en definitiva, básicamente como una serpiente que se uno le compra otro. Exactamente, uno le compra a otro, entonces, y en ese proceso aparte lo que justamente va pasando es que se va inflando el valor. Y justamente otra forma de entender la burbuja es que algo se infla. De ahí viene justamente la noción de burbuja. Se está inflando porque justamente está descansando sobre ese valor que se crea a partir de este tipo tan problemático de mecanismos, porque basta que caiga uno para que caigan todos. Esta es, si querés, una novedad financiera que deja este episodio, que será recordado en la historia o no, como hoy estamos hablando de lo que pasó en 1600, pero vos en 1600 tenés la de los tulipanes. 1700 tenés también la de los mares del sur. O es otra cosa, vos decís, bueno, pero yo soy suficientemente inteligente y suficientemente informado y crítico como para no caer en este estado febril. Fíjate, ¿sabés quién cayó en la burbuja de 1700? Que fue la burbuja de los mares del sur. Isaac Newton. O sea, quedó adentro gente más inteligente. O por eso te digo, es como que entras en un estado justamente que te apartás de lo que se toma las riendas, si querés, tu yo inferior y no tu yo superior. Entonces, de alguna manera, tenés ese tipo de cuestiones jugando. Sí. Y vos decías esto, bueno, si efectivamente es una burbuja y pensando el mejor escenario de que reviente la burbuja y es que baje como la marea y algo nos quede.
También otra cosa que se pone sobre la mesa es, bueno, a las de la .com les sobrevivieron Google, Amazon, o sea, también fortaleció. Y si esto no va a contribuir, y es otra preocupación, a la hiperconcentración y hacer más fuertes todavía a los que ya dominaban. Es que estás hablando con un tecnopesimista y yo tengo esa idea que con independencia de que suceda, igual van a terminar el rumbo así. al que vamos, por todas las cosas que están sucediendo, tiene que ver con esa concentración. Estamos en manos justamente de estos tecnofeudalistas con aspiraciones mesiánicas cósmicas, claro, ¿no? De alguna manera, de conquistar. O sea, es realmente, pero efectivamente, porque vos lo que haces es depurar, ¿no? Otra visión es las crisis que son justamente parte de lo que Schumpeter llamó el proceso de destrucción creativa, que básicamente es el sistema depurando de las toxinas. Es decir, una crisis lo que hace es te depura lo que no funcionaría y te robustece o te fortalece lo que efectivamente tenía potencial. Entonces, la economía sale como revitalizada de esos procesos de desintoxicación. Pero en este caso, claro, las que saldrían son las que tienen más espalda, que son las grandes, que son las que concentran, que son justamente las que aparte hoy tienen más poder que los estados. Me refiero a Sam Altman, el de OpenAI, bueno, el de Anthropic, que parece ser un tipo más humano. El bueno, pero... Claro, pero nadie... Pero en ese me contexto. parece, ¿no? O capaz que tenía cosas buenas y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero estaban ahora invitados ahí a la reunión del G7, o sea, forman parte porque el poder que han acumulado supera el poder y la riqueza de estados. O sea, que es una reconfiguración también de lo que es el mundo. O sea, que por ahí tenés esas cuestiones. Una diferencia con el ferrocarril o con la internet, que están llamando la atención, es que en este caso la tecnología o lo que podría llegar a quedar más allá de las empresas, la tecnología. No nos queda a todos. Y aparte se deprecia mucho más rápido que lo que se deprecia una vía de tren. O sea que, de alguna manera, al reponer el desgaste o la obsolescencia o la depreciación justamente de los centros de datos, de los semiconductores, de los chips, requiere inyecciones mucho más recurrentes de dinero. Entonces, es más corto el ciclo. Es mucho más corto. Entonces, capaz que te deja algo, pero ese algo tiene poca vida y por lo tanto no te termina dejando nada. O sea que vos tenés como varias hipótesis. No hay una burbuja, simplemente estamos ante la curva de aprendizaje de una tecnología nueva, disruptiva, ¿sí? Y eventualmente cuando la gente adopte y las empresas lo logren adoptar, va a reportarnos todas las promesas que nos han dicho estos líderes tecnológicos. Va a aumentar la productividad, el crecimiento va a aumentar por la productividad, ese crecimiento va a derramar, ese derrame va a permitir solucionar los problemas existenciales que enfrentamos y así sucesivamente, ¿no? La narrativa que nos cuentan estos señores tan especiales no es una burbuja, es cuestión de tiempo de que esto cale y se pueda usar. Hay otra que dice, es una burbuja, pero es una buena burbuja, va a dejar cosas que van a suponer un salto civilizatorio, de alguna manera un aumento de la prosperidad. Hay otros que dicen, bueno, es una burbuja y cuando explote se lleva puesto todo, porque el mundo está atado con alambres, basta sacar una piecita para que todo se desmorone. Ahí estoy pensando yo te iba a preguntar eso, porque eso, está claro quiénes ganan. O más o menos tenemos que... Siempre está claro en la historia quiénes ganan, ¿no? Pero ¿quiénes pierden? O sea, si revienta la burbuja, ¿quiénes? Bueno, si uno tuviera que pensar en quiénes van a ser los principales perjudicados. Eso es otra distinción que vos podés tener si querés hacer como una topología de burbujas con relación al pasado. Y tenés, bueno, hoy por hoy capaz que se está financiando mucho con capital propio. El problema de la burbuja, en términos de la extensión de la angustia y el dolor que puede generar cuando revientan, tiene que ver cuando eso está apalancado en crédito y en financiamiento. Típico ejemplo, la crisis de 2008. ¿Por qué fue tan nociva la crisis de 2008? Porque cayó en los bancos, cayó en las instituciones financieras. Distinto un poco era la crisis de las .com, donde había capital propio de las empresas que murieron y el dolor quedó restringido a su universo. Entonces, hoy creo que estamos como en ese punto de inflexión. ¿Y eso cambia si estas empresas van a bolsa? ¿Como algunas están yendo o van a ir? Yo creo que ahí podés tener justamente una transferencia de los riesgos hacia el resto. Eso creo que puede ser problemático, porque vos decís, ya al salir a bolsa, básicamente puede hacer accionistas a cualquiera, porque cualquiera puede acceder y financiar eso, y por lo tanto yo ya no tengo todo concentrado en el riesgo de que la burbuja estalle y yo me quede dado vuelta. Se lo estoy transfiriendo. El sismo se va a mover hacia afuera. Exacto, a cualquier persona que confió en que invertir en esa empresa le iba a reportar ganancias. Entonces creo que podemos estar en ese punto de inflexión donde cambia la naturaleza de las potenciales consecuencias que puede tener de algo más restringido a las propias empresas perdedoras del proceso a algo mucho más masivo que comprometa a las instituciones financieras, porque las instituciones financieras son como la infraestructura invisible detrás del sistema económico. Cuando cae eso, cae todo. Eso creo que el 2008 funciona como una buena analogía de eso. Había mucho justamente apalancado en crédito y por tanto cuando cae todo
Es un Caímos desastre todos. porque se desparraman los bancos y por tanto se desparraman los ahorristas y por tanto es mucho más general justamente la ola que genera esa destrucción. Entonces creo que estamos sentados en un punto, porque estamos también en un punto de inflexión histórico, porque estamos atravesados por un conjunto de transformaciones totalmente disruptivas, totalmente excepcionales. Mi visión de vuelta pesimista es justamente que no es bueno lo que viene, sino que es peor de lo que dejamos atrás. Y en particular creo que la concentración, el poder, el hecho de que vos tengas esa penetración o los estados tan permeables a esta tecnología, que esta tecnología hoy se te meta en las cuestiones justamente en la disputa hegemónica, en la guerra, en los mecanismos de vigilancia, o sea, en todo otro conjunto de cosas que me parece que lo pueden hacer problemática. ¿Por qué motivo? Porque no hay un planificador benevolente que diga, che, esta tecnología está de más, va a emparejar habilidades, va a hacer que los que están más abajo puedan subir, va a equilibrar de alguna manera desigualdades históricas, ¿sí? Pero ese sería un escenario que no es, porque no es real. Básicamente, ¿quiénes están detrás de estas disrupciones? ¿Quiénes son los que nos venden la narrativa de las promesas y de todas las bondades que nos va a generar? Y bueno, son tipos de dudosa, ¿no? Para mí muchos son unos sociópatas, por poner los términos crudos, pero de alguna manera creo que hay un tema, porque también es problemática la visión que está detrás de esto, ¿no? Y ahí me muevo de los temas, si querés, financieros o económicos a temas más existenciales, ¿no? De alguna manera, ¿cuál es la visión que quiere imitar esta nueva máquina, entre comillas, ¿no? Es un humano que, ¿qué es? Es un ente productivo, eficiente, capaz de optimizar todo el tiempo, que siempre va a tomar el menor tiempo posible en obtener los mejores resultados, cuando en realidad lo que nos hace humano es completamente distinto. O sea que ese es otro conjunto de razones, desvaloriza el conocimiento. Me parece que hoy por hoy estás teniendo más desventajas que ventajas en el sentido de eso que promete de igualar habilidades. Para una parte no menor de la población, en particular, se está rompiendo un pacto social. Es decir, mirá, si vos estudiás y vas al liceo y después vas a la universidad y eso, seguramente tus perspectivas vitales sean mejores que las de tus padres, el progreso esté más a la mano. Pero no. Y eso lo estamos viendo en Estados Unidos con las reacciones que están teniendo los estudiantes universitarios en las graduaciones, donde vienen estos gurúes tecnológicos a decir que la inteligencia artificial va a revolucionar todo y que básicamente Se levantan y se van en masa. los abuchean, se van justamente porque le están diciendo en la cara, mirá, todo esto es una ficción, una farsa, porque ya no importa, porque yo te puedo vender conocimiento. ¿Entendés? Porque ya no tiene sentido que hayas atravesado la angustia de 5 años de estudio, porque ahora se lo preguntás y listo. Y vos cuando ves cómo se mueve el cerebro, la actividad cerebral de gente que trabaja con IA y gente que no, hay cambios relevantes que hacen bastante probable que estemos acumulando una deuda cognitiva. Y que quizás en el corto plazo vos estés viendo las bondades, ¿no? Mejores notas, mejor escritura, pero en el largo plazo ese proceso de aprendizaje está completamente roto, como el proceso de evaluación de los estudiantes. Todo está cambiando a una velocidad vertiginosa, porque no es solamente la transformación tecnológica, es el tema geopolítico, es el quiebre del orden económico de los últimos 75 años, es el desafío ambiental. Son un conjunto de cosas que están pasando en todos lados al mismo tiempo, de los cuales justamente lo que estamos nosotros analizando es qué pasaría si efectivamente esto es una burbuja financiera. Hoy el mundo, en estado de situación en que está después del 2020, después del 2022, después de todo lo que ha pasado en tan poco tiempo, ¿está en condiciones de afrontar como en el pasado el estallido de una burbuja financiera? Los países, ¿cuál es el perfil que tienen en términos de endeudamiento? ¿Qué espalda tienen los estados para rescatar eventualmente, para contener, para amortiguar los impactos que pueden tener un quiebre financiero como este? El tema de las tasas de interés, ¿no? Porque el riesgo hoy se percibe mayor. El riesgo de la disputa también geopolítica, de la fragmentación, justamente de otras cosas que atraviesan de alguna manera, ¿no? Creo que la decisión de Estados Unidos ahora esto de prohibir Anthropic de alguna manera para no estadounidenses muestra de alguna manera todas las otras cosas que están por detrás de esto. Entonces me parece que hoy el mundo está mucho menos preparado que en el pasado porque ha recibido en los últimos años una sucesión de impactos, de golpes, de cosas malas que han pasado que lo deja en un estado de mayor fragilidad si efectivamente se concreta el estallido de esa burbuja, ¿no? En otro momento capaz que tiene más espalda. Pero esa espalda se ha ido erosionando justamente porque las cosas que han pasado en los últimos años no han sido buenas.
Entonces hoy te deja con menos herramientas, con menos espalda y efectivamente el daño que te puede generar el estallido de una burbuja es mucho mayor que en el pasado y la capacidad de encapsularlo, de mitigarlo, de evitar su daño es menor porque vos no tenés tanta resiliencia, te la fuiste comiendo de alguna manera. Entonces es un momento fascinante desde el punto de vista de la curiosidad, ¿no? Por la cantidad de cosas que están pasando. Una de ellas es, ¿estamos o no estamos en una burbuja? Y si estamos, ¿es la burbuja más grande de la historia? No es una burbuja productiva, no es, o sea, como distintas interrogantes que de vuelta están como en el aire porque de alguna manera todavía no tenemos esa evidencia que te diga qué es y hacia dónde va. Pero bueno, me parece que es un poco las cuestiones que también involucran la charla sobre inteligencia artificial. Germán, muchas gracias. Porque es una faceta más de todo esto que estamos como tratando de entender, de dónde viene y a dónde va. Exactamente, ¿no? Es cómo se financia, si querés, Exacto. toda esta tecnología. Muchísimas gracias. Por favor. Y con ustedes seguimos en Conexiones. Hyman Minsky describió 5 etapas en toda burbuja: desplazamiento, boom, euforia, toma de ganancias y pánico. ¿En cuál estamos hoy con la IA? Boom, todavía falta para el pico. Euforia, estamos en el pico o cerca. Toma de ganancias, ya empezó el derrumbe. Todas o ninguna. No hay una sola respuesta correcta y ese es exactamente el problema. Los optimistas dicen boom, los pesimistas dicen euforia y los que ya vendieron dicen toma de ganancias. Lo que sí sabemos es que cuando todo el mundo debate en qué etapa está una burbuja, generalmente ya estamos bastante adentro. Seguimos en Conexiones. Goldman Sachs publicó en junio de 2026 un análisis en el que concluye que el boom de la IA todavía no muestra señales macroeconómicas que precedieron al estallido de las .com. Inversión desproporcionada en relación al PBI, caída de márgenes empresariales o necesidades de financiación que se están volviendo ya incontrolables. Pero no todo fueron buenas noticias. Speaking on the Banks Exchanges podcast, Cavello said the business case for AI remains unproven and that the industry has actually moved further away from justifying its investments, not closer. And here is the trap he's describing. The more companies spend on AI, the higher the profit bar gets. Every $1 billion poured in is another billion that needs to come back, with returns. And right now, that return is not materializing at the scale the spending demands. Now, Cavello isn't dismissing AI entirely. He's been watching this space carefully, and he gives credit where it's due. He openly acknowledged that several things have surprised him on the upside. Consumer adoption of AI has been stronger than he anticipated. The models themselves have advanced faster than expected, and companies have shown no signs of pulling back on investment. If anything, they're accelerating. But here's the problem. Strong adoption and fast improving models are not the same thing as profit. Hay una dimensión de este debate que va más allá de lo financiero. Es la burbuja de expectativas. Hace más de 3 años del lanzamiento de ChatGPT y muchos de los usos revolucionarios que se prometían todavía no ocurrieron de manera masiva. La IA ayuda a programar, a redactar, a hacer tareas concretas. Pero la transformación profunda de la economía que se anunciaba todavía está, en gran medida, en el futuro. There's kind of an illusion with generative AI. This promises to be the viral sensation that could completely reset how we do things. According to all the headlines, it's on the brink of solving all business problems automatically with the slight side effect of displacing huge amounts of workforce. It seems so amazing. It's potentially a panacea. No, it's hyperbole, it's hype. What we get with generative AI is extremely impressive, but it's not going to run the world. It does have the ability to create efficiencies, but it's more limited. Whereas predictive AI, which is older, very much still has great amounts of untapped value. Es justamente esa brecha entre promesa y realidad lo que hace estallar a las burbujas.
En las .com, Internet era real y transformadora, pero los tiempos no eran lo que los inversores habían supuesto. Y es difícil estar seguros de que la promesa de productividad exponencial realmente se va a cumplir. Durante los últimos años, medio mercado ha comprado una idea muy potente. La IA va a disparar la productividad, va a transformar empresas enteras y va a justificar una ola gigantesca de inversión en chips, centros de datos, software, energía y automatización. Si OpenAI, que es el gran símbolo de esta nueva tecnología y revolución, entrara en una crisis grave o quebrara, muchos inversores empezarían a hacerse una pregunta bastante puñetera. Si ni siquiera el líder del sector consigue cuadrar los números, ¿qué pasa con todos los demás? Y ahí podríamos ver una corrección fuerte en bolsa, especialmente en compañías vinculadas al ecosistema IA. No solo fabricantes de chips como Nvidia o AMD, también proveedores de centros de datos, eléctricas, consultoras, empresas de software empresarial y startups también que viven de prometer que han metido la IA hasta en la cafetera de la oficina. ¿Qué pasa si estalla la burbuja de la inteligencia artificial? Lo más probable es que no fuera como 2008 porque la IA no está integrada al sistema financiero de la misma manera que estaban las hipotecas. Lo más probable es algo parecido a lo que pasó con las .com. Muchas startups desapareciendo, inversores perdiendo muchísimo dinero, pero una tecnología que se consolida. This is not just a story about tech companies and venture capitalists. The Magnificent Seven now make up roughly 33% of the entire S&P 500. That is higher than the concentration the market had at the peak of the dot-com bubble in 2000. What that means in practice is that every index fund, every retirement account, every pension tracking the S&P 500 is a concentrated bet on AI continuing to deliver. Household equity ownership is at 30% of total wealth right now. In other words, 30 cents of every dollar of wealth that ordinary American families own is now sitting in the stock market. That is a record high, and a huge chunk of that is sitting in index funds dominated by a handful of AI-exposed tech giants. El director de JP Morgan, Jamie Dimon, dijo públicamente que parte importante del dinero invertido en inteligencia artificial probablemente se perderá. Agregó que es importante ver a las empresas de inteligencia artificial una a una para evitar los peligros de la burbuja. It's not abnormal to have vendor finance, which is what you seal about buy part of your company. You get the cash, I'll finance your purchase. You got to go one by one to say, is it pushing the bubble or is it real? Is it, they're really going to develop stuff that'll have productive capability to pay off on the investment? Like I said, in total, I think they probably will, but one by one, I don't know. Hay algo que aprendemos de todas las burbujas. La tecnología que la genera suele ser real y transformadora. Lo que queda pendiente es quién va a pagar el costo de los errores en el camino. Si nos guiamos por las burbujas anteriores, pocas veces son los que ganaron cuando la burbuja se infló.